derramado, porque tanto ustedes como yo tenemos que conquistar la presencia de la venida del Espíritu Santo. Padre de la gloria, te bendecimos. Dios, habla conforme a las necesidades a uno de tus hijos que están aquí en tu casa, Dios mío, y para que esto sea, Dios, externo, notorio, y que ellos puedan predicar a su familia a través de este mensaje que tú has enviado, Señor, a esta casa. A mí lo que me importa es que el Espíritu Santo esté en esta casa. Yo estoy acostumbrado a ir a predicar donde el pastor y yo tenemos que hacerlo todo. Y el Espíritu Santo se manifiesta a favor de nosotros. Porque Él no va a dejar a sus hijos pasar en vergüenza. Porque todo el que pasa por esa puerta tiene que ser contagiado con el poder del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas que están aquí, yo los felicito en este día. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Es lo que usted está conquistando en este día, en esta casa. Arrebatar la presencia del Señor para que su casa sea glorificada y también sea llena por el poder de la palabra. Eso es lo que tanto usted y yo debemos de entender, es conquistar la presencia del Espíritu Santo. Y sabe qué, hermano y hermana, que hay algo que debemos de entender, que debemos de dejar fluir al Espíritu Santo conforme a su voluntad y no a la nuestra. Nosotros no somos quien para tomar decisiones. Usted y yo tenemos que ponernos a la voluntad de Él para que Él obre en nuestra vida y en nuestra familia. Usted con fuerza no va a traer lo suyo aquí. Ahora, la Biblia dice que el creyente que le cree al Señor y que se rinde a Él en oraciones, ruego, ayuno, silicio, es más poderoso que un ejército que venga contra usted y que un tanque de guerra. Yo quiero que ustedes busquen, por favor, en su Biblia, en el libro de Isaías, su capítulo 6. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dicen así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su farda llenaba el templo. Dice, y su falda llenaba los oficiales del templo, y por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían su pie, y con 2 volaban. Porque nosotros debemos de predicar el mensaje que traemos a nuestra iglesia. Tiene que ser un mensaje cristocéntrico para que pueda tener efecto en la vida de los hermanos y de los que vienen a escuchar. Dice la Biblia, el rey Ezequías y Isaías, un hombre puesto por Dios, el rey Ezequías, a gobernar,
pero fue después de la muerte de su padre. Dice la Biblia también. ¿Por qué motivo fue de la muerte de su padre? Porque Dios, en su infinita misericordia, tenía todo plasmado conforme a su voluntad y sabía que él iba a ser el próximo rey. Usted puede ser reina en este tiempo. Y murió el rey. Y en la muerte del rey vio Isaías una visión. Aleluya. Y esa visión que vio Isaías, vio al Señor sentado, dice la palabra. Dice que en un trono alto y sublime, y llenaba todas las casas de su gloria. Esta es la casa de ustedes. Este es el templo donde están ustedes, que vienen a conquistar la presencia del Señor. Dice que fue llena. Pero dice el mismo Isaías, que del lado arriba de donde él estaba, allí habían querubines, serafines, y se hablaban uno al otro. Y se decían: Jehová Dios de los ejércitos, todopoderoso, a ti es la gloria y la honra, el imperio y todo honor, por los siglos de los siglos. Y dice el mismo Isaías, que era quien hablaba allí, dice que aquella casa fue llena de su gloria y de su poder. Y dice la Biblia que estos serafines, dice que con 2 alas se tapaban el rostro, y que con 2 alas se cubrían los pies, y que con 2 alas volaban. Usted puede convertirse en un serafín de eso, o en un ángel de eso, pero solamente hay que pagar un precio. Tiene que negarse, tiene que quitarse. El reinado fue quitado. ¿Sabe qué? De rey Osías fue quitado. ¿Sabe por qué? Se enalteció, se engrandeció. Además de que el pueblo de Judá fue que lo llevó a él como rey, pero porque Dios lo permite. Cuando Dios la pone a usted y lo pone a usted en un lugar, entienda que el puesto no es suyo, sino es que es la voluntad del Señor que se está cumpliendo en su vida. Y dice algo muy verdadero. Dice que en medio de su reinado, que él estuvo allí. Allí él quiso algo que estaba preparado para los sacerdotes del templo, de purificar la casa con el incienso, y él quiso echarlo él por él, porque él quería dar a demostrar a aquella membresía y a aquella gente que él era el rey y que el poder era de él. Pero no entendió que había un rey supremo. Había un rey supremo que estaba por encima de él. El único que quita reyes y pone reyes es el Dios de la gloria. Y dice la Biblia que Isaías fue quitado de su poder, y entonces vino algo peor para él. ¿Sabe qué sucedió, hermana? A él, al rey Osías, entonces le vino una lepra. Dios no te mata. Dios no te quiere matar. Dios lo que quiere es que tú entiendas cómo tú debes de manejarse y entender que el poder absoluto que existe en el mundo entero es de Él y no es del ser humano. Y el uno al otro daban voces
diciendo, oigan lo que decían, vamos a ver si es verdad esto. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Puede conquistar usted, hermano, en su casa, de que esa gloria de Jehová está en la tierra, está en el frente de su casa, porque habla de toda la tierra, pero no entra. Dios es prudente. ¿Por qué Dios no entra a su casa? Porque para Dios entrar a su casa, usted tiene que conquistar la presencia del poder del Espíritu Santo. Ellos estaban declarando, o él estaba declarando lo que era Jehová Dios de los ejércitos, todopoderoso, no hay otro. Hay un coro que dice, poderoso es el Señor, poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Y el 4 dice, aquí viene algo, hermano, que yo voy a preguntar por esto. Y dice el 4, y los oficiales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a ver, hermano, ¿qué pueden entender si yo les estoy hablando hoy en este día del poder maravilloso de Dios? ¿Por qué la casa era llena de humo? Esa es la presencia del poder del Espíritu Santo. Se lo voy a llevar. Moisés, estando en el monte Sinaí, vio la zarza que ardía, pero no se apagaba. Eso no era un fuego natural. Eso era el poder de Dios, un fuego espiritual que arde y no se apaga. No sé si usted está conquistando de que ese fuego esté en su vida. Y dice el mismo libro del Éxodo que allí subía un humo como de horno y no cesaba. Entonces, ¿por qué el Señor llama a Moisés y le dice que tiene que quitarse la sandalia de su pie? Porque el lugar que pisa santo es. Cuando usted va a entrar a esta casa, que se la voy a llevar a colación con lo que le estoy diciendo, usted tiene que venir en acción y en actitud de gracia para entrar aquí. Sus impurezas o todo lo conflicto que usted trae, debe de dejarlo para entrar a esta casa. Y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendieron lluvia y vinieron río y soplaron viento y soplaron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Ahora vamos a leer el 26 también, hermana. Pero cualquiera que me oyera esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvia y vinieron río y soplaron viento y dieron contra ímpetu en aquella casa, pero no soportó, porque estaba fundamentada sobre la arena. Podemos ver, hermanos y hermanas,
debemos nosotros de compararnos como un hombre y como una mujer prudente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las características que necesita una mujer prudente y un hombre prudente de Dios? Vamos a ver cuáles deben de ser. La característica más importante que debe de tener un creyente es, primer paso número 1, pensar para hablar. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Paso número 2, amar para caminar y hablar a su prójimo. Ese es el paso número 2. ¿Qué debe de hacer un creyente lavado con la sangre de Cristo? ¿Cuáles deben de ser las características como prudente? Amar, tener amor hacia los demás, acercarse a ellos en momentos de dificultades y de momentos difíciles, entender de que son sus hermanos, y aunque no sea su hermano, porque para usted conquistar, usted sabe que usted es de Dios. Usted es un multiplicador. Cuando le hablo de multiplicador, lo que le estoy hablando es que usted no está aquí por estar, sino es que usted tiene que ganar alma para Cristo, porque usted fue llamada a eso. No, óigame, nadie en los bancos se salva. Nadie, porque Jesús tuvo que salir y durar 40 días y siguió diferentes lugares, caminando y predicando y llevando el evangelio, porque tenemos que multiplicar el número que existe. Para cada creyente tiene un número de alma que tiene que ganarse. ¿Usted sabía eso, hermana? Entonces, podemos ver de que este hombre, todo lo que hacía, un hombre prudente, todo lo que él hacía, lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Él no tomaba decisiones por él. El creyente no puede tomar decisiones. Tiene que orar para que sea el Señor quien hable a su vida y camine conforme a su voluntad. Nunca tome decisiones porque no son agradables al Señor. ¿Cómo se toma decisiones? Dios le habla en oración. Dios le habla a través de su palabra. Dios tiene miles de formas de cómo hablarle. Porque el creyente tiene que estar meditando 24/7, a tiempo y fuera de tiempo, para que el Espíritu Santo le permita de que usted pueda caminar con Él y no caminar solo, porque cuando el creyente no anda de mano con Cristo, está confundido. Hay muchos, sí, que quieren caminar alante de Cristo, porque son ellos. Hay otro que su ego no le permite caminar al lado de Cristo. ¿Y sabe dónde caminan? Atrás de Cristo. Pero Cristo está impuesto a caminar solo. El que usted no quiera servirle a Cristo o buscarlo a Él, Él no deja de ser Cristo por eso. Él es el creador del universo, el que creó todo lo que hay aquí. Este hombre agarró, hizo una gran excavación y buscó las rocas para fundamentar su obra que él iba a hacer, y la llevó a lo profundo. Dijo: no importa lo que yo tenga que cavar, se lo voy a llevar a colación con lo que es las palabras. Hay que profundizar sobre las palabras. Hay que buscar lo que tú necesitas. La Biblia dice que ella es un tesoro y allí están todos los tesoros del mundo. Y usted, cuando está buscando un tesoro, si usted no agarra la Biblia y la lee y la escudriña, usted no va a entender nunca el propósito de Dios. Pues este hombre profundizó excavando
que se relaciona con la palabra. Y dice la Biblia que este hombre construyó su casa. Y el vecino del lado vio que él construyó su casa y dijo, pero es fácil. Yo voy a construir una casa. Pero no es así. No es, le decía ahorita, que no es como yo quiera. Es como a Dios le plazca que yo haga. Dice la Biblia que vinieron vientos, soplaron viento y vinieron ríos y dieron contra aquella casa con ímpetu, pero no cayó. Su casa usted tiene que fundamentarla sobre Cristo para que esté segura. Si usted no fundamenta su casa sobre Cristo, la barca va sola. Usted no va a poder. ¿Por qué motivo? Ahora usted me diría, pero hermano, pero ¿y cómo yo puedo fundamentar mi casa en Cristo Jesús? Usted tiene que hacer lo que dijo Pablo primeramente. Tiene que quitarse usted, quitarme yo y ponerlo a él. Primero, que él sea el centro de su vida, de su casa, de su familia, para que la gloria de él pueda ser manifestada en su casa. La Biblia habla de que ese hombre construyó su casa, el hombre insensato. Pero ¿qué sucede? Él no buscó dirección de Dios. Él entendía que por él mismo él podía. Allí es donde está el error de nosotros los creyentes. Cuando nos queremos mandar solos, sin dirección de Cristo, cuando viene a ver a dónde vamos, es a un lugar que no tiene salida. Dice que este hombre construyó su casa y las dos casas eran iguales, porque él venía a la iglesia. Él venía a la iglesia, el insensato. Él diezmaba en la iglesia, el insensato. Él oraba, el insensato. Pero tal vez oraba como los fariseos, para ser visto de que él entraba a la sinagoga a orar y a diezmar, y que él diezmaba para ser visto por los hermanos. Esa ofrenda no es del agrado del Señor. Esa ofrenda no se le puede dar al Señor, porque lo primero que dice la Biblia es que debe de ser sin defecto. No es un cordero, ni un puerco, ni un chivo que la va a perdonar de su pecado. Es Cristo quien perdona de pecado. Dice que este hombre construyó su casa y todo el que pasaba entendía que esa casa eran del mismo dueño, eran gemelas, venían a la iglesia, como le decía, oraban, se sentaban, diezmaban, ofrendaban, pero hay una ofrenda que Cristo no las aceptaba, no era acepto de Dios. ¿Y sabe qué sucedió, hermana y hermano? De que este hombre que construyó su casa, cuando soplaron los vientos y vinieron los ríos, estaba la casa superficial. A usted, ¿y sabe qué lluvia hay que Dios va a enviar sobre usted? La lluvia postrera. Pero eso tiene un tiempo. ¿Cuál es el tiempo que Dios le da? De que usted madure. Por eso Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero. Y dice Jeremías, cuando el Señor lo llama, levántate, dice el Señor a Jeremías, y vete allí a casa del alfarero. ¿Para qué Dios lo manda a casa del alfarero? Para ver cuáles son las características que se necesitan para formar una vida. Aleluya, aleluya. Dice la Biblia que Jeremías descendió a casa del alfarero. Y he aquí, dice Jeremías, que él trabajaba sobre la rueda y que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pero el Señor volvió y la recogió, que él es el alfarero, y hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Esa vasija que se echa a perder se relaciona con el pueblo de Israel.
en medio de su desobediencia a Dios, que es su pueblo querido y amado. Nosotros somos pueblo elegido por Dios, somos pueblo querido por el Señor, y nosotros debemos de entender que la desobediencia al Señor no son de su agrado. El propósito de que esa vasija, después que fue hecha de nuevo, hay un proceso, hermana. Le voy a hablar de esta parte, porque ya yo con esto concluyo. Pero déjeme decirle, la vasija no se le puede echar agua de más. Mientras el alfarero movía la rueda con los pies y trabajaba con la mano moldeando la vasija, que es usted y todo lo que estamos aquí, somos vasijas en manos del alfarero. Dice que después que esa vasija se hacía, tenía que ser pasada por el fuego. Ese es el fuego de cada una de sus situaciones que ustedes y yo podemos estar viviendo en nuestra vida. Hay un problema en la vasija. Si la vasija en el horno se agrieta y no soporta ese fuego, no está preparada para ir a la guerra. No está preparada para decir: yo soy creyente, yo estoy firme. Porque ¿sabe qué significa la grieta? Significa llorar. ¿Sabe qué significa llorar? Me duele, dolor. Esa es la situación por la cual vive el creyente. Pero entendiendo que para dar el molde y ser una vasija de honra, hay vasijas que son de honra y vasijas que no son de honra. Y se lo voy a llevar a colación con la Biblia. Cuando el rey Nabucodonosor se llevó de Jerusalén los vasos a Babilonia, de la casa de Dios, dice que el hijo de él, Belsasar, dice la Biblia, agarró esos vasos en una fiesta y con el gusto del vino mandó a buscar los vasos. Y allí bebieron sus príncipes, bebieron sus grandes, bebieron su concubina, bebieron sus mujeres, y los vasos fueron profanados. Los utensilios del templo son sagrados. No debemos de profanar los utensilios del templo, hermano y hermana. Te oye. Y dice que Nabucodonosor tuvo que pagar un precio. Y Belsasar. ¿A dónde va Nabucodonosor? Fue al monte, allí, a los potreros, a estar con los asnos monteses. Y el rocío del cielo, con ese era que se bañaba. Pero ¿qué tuvo que hacer? Se humilló, reconoció al Señor que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí fue levantado y fue quitado. Pero el hijo de él, Belsasar, pasó también momentos difíciles. Hermano y hermana, las palabras que tengo para decirle, para cerrar este espacio: con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Porque Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Hay algo, hermana, que Dios no creó. Y si usted me dice, la Biblia me dice a mí que Dios creó todo. El lugar donde el creyente se pueda esconder ante la vista del Señor no existe. Dios ve a todo el mundo en todo lugar. Por eso Dios sabe lo que cada uno de nosotros hacemos y lo que vamos a hacer antes de hablar. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.